¿Cómo están? Los saludamos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Senado Conecta y estamos junto a la presidenta del Colegio Médico, la doctora Isquia Siches, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar junto a nosotros en esta jornada en la que también vemos cómo van en aumento los casos de COVID, también la positividad, que a nivel país supera el 3%, en Valparaíso incluso alcanzó un 7%. ¿Qué tan preocupante es la situación, doctora, y si es posible prever algún escenario más complejo? Bueno, seguimos bien expectantes al escenario nacional, estamos en una suerte de tensa calma, han ido aumentando los casos, también los fallecidos y los casos más graves dentro de los distintos recintos hospitalarios, pero el aumento no ha sido tan intempestivo como uno hubiera visto el desarrollo de la variante Delta en otros países. La pregunta es si esto se va a mantener así en el tiempo o vamos a tener un ascenso que también ocurrió en algunos países como en el Reino Unido, donde el primer ascenso o el primer inicio de la ola fue un poco más paulatino y después tuvieron un aumento muy festivo. Así que todavía seguimos muy expectantes, cada día nos entrega nuevos datos y se estima, si es que todo se mantuviera absolutamente igual, es que más o menos en las fechas de las elecciones, 21, 22 de noviembre, estaríamos en cifras similares, bordeando los 2.500 casos. Esto si es que todo se mantuviera igual a como estamos en la actualidad. Lo que sí es que ha aumentado de forma importante los fallecidos, superando los 10, 15 fallecidos diarios, y eso es algo que no podemos normalizar. Así que también tiene que levantar nuestras alertas. No es bueno pensando en las elecciones, justamente. Podrían tomarse algunas medidas de cara a aquel día, por ejemplo, como aumento de los testeos, algo que se puede hacer. Bueno, queda poco tiempo, pero viendo que justamente, como usted señala, están aumentando los casos graves también. Hay más de 12.000 casos activos por estos días. Sí, a nuestro juicio, lo primero es retomar la percepción de riesgo, como que se nos olvidó a todos que seguía la pandemia, y eso es muy importante de parte de todos los actores, y creo que los últimos episodios en relación a los contagios también ha favorecido esta percepción de que seguimos en pandemia y el contexto actual, que más del 90% y en algunos reportes hasta el 100% de la vigilancia genómica es variante Delta, que es mucho más contagiosa, presenta menos síntomas, muchas veces de su presentación clínica, y por lo mismo el llamado a mantenernos alerta, como también reforzar las estrategias de trazabilidad, que ahí lamentablemente tuvimos un traspié con el gobierno en el relajamiento de las acciones que se estaban haciendo tanto de la red asistencial como los equipos trazadores. Y nos han llegado denuncias de muchos ciudadanos que han estado involucrados en algún brote o son contacto estrecho de algún paciente positivo y que no han sido contactados y han tenido las mismas limitaciones que veíamos en un inicio con las licencias médicas, para los reposos, lo cual hay que intentar subsanarlo a la brevedad. ¿Cree que ha habido una suerte de desmantelamiento? ¿Podría pillarnos mal parados, no solo pensando a lo mejor en el seguimiento, en la trazabilidad, sino también respecto justamente de los centros de salud, en caso de que esto aumente como podría preverse en algún escenario? Bueno, el subsecretario la semana pasada ya se reunió con los distintos directivos de los servicios de salud para señalar la relevancia de poder tener la capacidad de volver a montar las camas clínicas por si los aumentos de los casos fueran más activos o fueran de forma más permanente en el tiempo, como también señaló que le estaba pidiendo a los mismos recintos privados empezar a utilizar y maximizar el uso de sus camas críticas con pacientes ventilados. Las UCI propiamente tal, a veces no tienen a todos los pacientes de sus unidades con ventilación mecánica. Y esto ya en el sector público se está llegando nuevamente al 100%. Es por eso que es muy bueno que haya esta
esta capacidad de reactivarse. A nosotros siempre nos pareció un error el desmantelamiento, creíamos que era mejor redestinar a las personas, sobre todo porque eran equipos que se habían capacitado en regiones y zonas de nuestro país, por ejemplo en Ancud, donde no hay unidad de camas críticas, prontamente van a tener una UCI, desmantelar ese equipo, las personas migran, se trasladan a otras ciudades en busca de otras oportunidades laborales, y era un equipo que había tenido importante capacitación en el mismo contexto de la pandemia. Y uno pudiera imaginarse que pudieran desempeñarse perfectamente, o sea, independiente de la pandemia, disponer, digamos, de esa capacidad asistencial en esos lugares. De todas maneras, además tenemos unas tremendas listas de espera, más de 2 millones de personas que no han podido acceder, entre ellas hay patología que es muy tiempo dependiente, como la patología oncológica, el cáncer, y patologías que producen mortalidad y que van a producir en nuestro país exceso de mortalidad. Es por eso que además del contexto de pandemia, es muy importante hoy día no solamente no debilitar, sino al contrario, reforzar los equipos sanitarios y encontrar nuevos mecanismos para poder hacernos cargo tanto de las listas de esperas quirúrgicas como las atenciones de especialistas y otros procedimientos diagnósticos. Hay una iniciativa que de hecho debiese verse en la sala del Senado relativa al fuero laboral y un descanso compensatorio para los trabajadores de la salud. ¿A tiempo aún esta iniciativa, pensando en que se extiende por un año y son 15 días que se pueden utilizar por un plazo de 2 años en caso de que justamente esto avance, porque también requiere de cierto patrocinio, requeriría de cierto patrocinio por parte del gobierno? Sí, hubiéramos preferido que iniciativas como estas fueran lideradas por el propio Ejecutivo. Los equipos de salud en realidad se han sacado la mugre intentando enfrentar las diversas olas que nos han golpeado como país. Ha sido un trabajo muy extenuante, con carga a sus propias familias, a su salud mental, y por lo mismo iniciativas como esta, más allá de los aplausos que se han solicitado tantas veces, eran cosas que nosotros esperábamos como colegio médico, y también lo hemos conversado con los otros gremios de la salud. Este descanso compensatorio es muy esperado, como también la protección de los trabajadores que se han comprometido con el desafío sanitario del país, así que esperamos que este proyecto avance y que también se resuelva justamente lo que requiere presupuesto, y el propio Senado colabore en poder tener las conversaciones con el Ejecutivo para tener su patrocinio. Claro, porque tal como usted dice, sacarse la mugre y que lo han planteado los gremios de la salud en las comisiones respectivas acá en el Congreso también tiene un costo para las personas. Sí, el descanso compensatorio nos parece muy necesario, como también hacernos cargo de aquellos funcionarios y funcionarias que se han comprometido con el servicio público en todo este tiempo. Ojalá pudiera ser extensivo también a los trabajadores del sector privado que se han desempeñado en este rol, y esperamos que el Ejecutivo pueda participar más activamente. Nosotros estamos disponibles de todas maneras a reunirnos con el Parlamento o con el propio gobierno de ser necesario. Doctora, volviendo al tema de la variante Delta, los contagios, los contactos estrechos, bueno, usted se salvó por poco de no, digamos, estar en esa situación de contacto estrecho. ¿Qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta considerando de que la variante Delta también implica otras cosas y que además quienes están vacunados tienen un periodo de cuarentena que es menor a quienes aún no tienen su cuadro completo? Sí, nosotros justo realizamos un encuentro con el candidato Gabriel Boric el viernes 29, así que nos comunicamos con la Seremía pensando que lo más probable también iba a ser que iba a ser variante Delta. Nosotros hicimos, eso sí, una actividad con todos los protocolos, espacios abiertos, uso de mascarilla, mantuvimos la distancia física, pero entendíamos que en el contexto de la variante podíamos también ser sujetos de contacto estrecho, y por lo mismo todo nuestro equipo de todas maneras se realizó una PCR el día octavo y todas resultaron negativas. Pero no catalogamos propiamente tal como contacto estrecho. En este contexto es súper importante, sobre todo para el Parlamento, que ya iniciaron sus sesiones presenciales, tener una carta bajo la manga, como por ejemplo volver a retornar a la opción de sesiones y votaciones telemáticas. ¿Por qué? Porque en el contexto de la variante Delta, si alguno de los parlamentarios resulta positivo y está en el hemiciclo o está en las sesiones que son en espacios cerrados, como en las comisiones, eh,
en realidad las definiciones son operacionales, que es 15 minutos cara a cara con o sin mascarilla en el contexto variante Delta, por lo cual todos los parlamentarios que están en ese contexto van a tener que hacer una cuarentena hasta poder completar. Y tal como tú señalas, se hizo una diferenciación que también intenta favorecer la adherencia de las personas, que es para 7 días para los contactos Sí. que estén vacunados y 10 días para los no vacunados. Pero en el contexto de variante Delta es mucho mayor el número y es inclusive con el uso de mascarilla. Así que hay que estar muy atentos y hay que prepararnos para poder facilitar que los procesos puedan seguir ocurriendo en nuestro país. Cosas tan importantes, por ejemplo, como el Senado o la Cámara de Diputados. Bueno, entre las cosas que usted menciona hay varias otras que favorecen a las personas que ya están vacunadas, pero de eso y más queremos continuar hablando al regreso de una pausa acá en Senado Conecta. Estamos de regreso en Senado Conecta junto a la doctora Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, que nos hablaba respecto de la diferenciación que se hace en caso de las cuarentenas, por ejemplo, las personas que están vacunadas, pero considerando que se entiende que la variante Delta es ahora la que tiene mayor circulación, justamente quienes no están vacunados están más expuestos y eventualmente esta tercera dosis, para quienes ya completaron su cuadro de vacunas, esta dosis de refuerzo lo hace tener, digamos, una mejor respuesta en caso de contagiarse, ni es lo que era ante una variante Delta. Sí, justamente las cifras ya han sido bien decidoras, tanto a nivel nacional como también los otros países que han iniciado con este proceso de dosis de refuerzo, particularmente en nuestro país, que contempla la gran mayoría de la población la vacuna como CoronaVac de virus inactivado. Es muy importante poder proceder a la dosis de refuerzo porque la baja de los anticuerpos neutralizantes se ha demostrado ser muy precoz. Por lo mismo, hoy día, sobre todo las personas mayores de 50 años, es un grupo muy llamado a poder inocular su dosis de refuerzo. Sería importante que también los parlamentarios y parlamentarias se puedan vacunar con su dosis correspondiente para poder reducir la evolución grave, pero tenemos que recordar que esta eventual nueva ola ha ocurrido en los países, primero golpeando a los no vacunados muy fuertemente, que en nuestro país es más de 1.100.000 personas, todavía un número importante, y en segundo caso, en algunas de las personas vacunadas. En donde en los casos que se están viendo peores desarrollos son quienes no todavía han recibido en un lapsus de entre 4 y 6 meses desde la última dosis de vacunación, todavía no han recibido su dosis de refuerzo. ¿Cree que debiese mejorarse la campaña, quizás generar algún tipo de obligatoriedad, o va en los incentivos solamente de que las personas que están rezagadas o que no han querido vacunarse puedan hacerlo? Nos parece que lo primero es poder disminuir las barreras de acceso y cuando eso se resuelva poder avanzar en otras líneas. Un punto hacia las personas rezagadas, que eso sí ha sido incorporado y los saludamos en los próximos días, es que va a haber un día específico para personas rezagadas. Porque una de las cosas que hemos podido ver en algunos de los pocos estudios que se ha hecho en materia de barreras de acceso es que las personas le tienen mucha distancia a las filas y a la larga inversión de tiempo en este proceso de vacunación. Así que un desafío para todo el sistema sanitario es acercar las vacunas a las personas. Algo que también hemos propuesto es, tal como se hace la vacunación de influenza, quizá llevar las vacunas a los lugares de trabajo. Y evidentemente hay un grupo porcentaje importante, evidentemente, que son antivacunas, pero no todo ese 1.100.000 de personas son antivacunas. Algunos de ellos, si es que la vacuna llega directamente a la puerta de sus casas o a sus lugares de trabajo, van a acceder al proceso de vacunación y eso protege a toda la ciudadanía y nos parece que es un muy buen espacio. Y lo otro es resolver algunos de los problemas un poco logísticos que se vivieron los últimos días con algunas filas y problemas en la administración, y creo que eso sin duda los alcaldes con mayor inyección de recursos están haciendo un gran esfuerzo para que eso se pueda resolver. Además de que, bueno, aquí estaba, digamos, cerciorándome de que quienes están, de hecho, bajo el Código del Trabajo tienen un permiso que les permite, digamos, solicitarlo para poder tener una parte del día para justamente Son acudir. aproximadamente 5 horas.
Por lo mismo, recibimos también varios reclamos porque habían personas que decían invertir más de esas 5 horas en el proceso de vacunación o que tuvieron que ir 2 o 3 veces y no alcanzaron a obtener, por ejemplo, una dosis o número para poder inocularse. Claro, digamos que hay lugares que a lo mejor se tienen que recorrer más distancia y eso, digamos, pudiera ser una dificultad. Doctora, quería volver a sus, digamos, reuniones junto a los candidatos presidenciales o con los candidatos presidenciales, así como pueden haber temas que, por ejemplo, en materia previsional son prioridad, como avanzar en una reforma pensando en un próximo gobierno. En materia de salud, para usted, ¿cuáles son los temas centrales a considerar pensando en que ya a partir de marzo debiese haber un nuevo capítulo en el Ejecutivo? Bueno, lo primero que pudimos conversar con los candidatos es que ojalá salud sea uno de los ejes prioritarios del próximo gobierno y no algo que quede postergado. La pandemia nos ha golpeado duramente, hemos visto los grandes desafíos que tenemos, vamos a tener exceso de muertes por personas que no puedan tener un acceso oportuno para la atención de sus distintas enfermedades y nos parece que eso va a requerir no solamente voluntad política, sino que también recursos para que ocurra. Entonces, ese es el primer eje. El segundo tiene que ver con materias de reforma, que de la mano de la nueva constitución, eventualmente consagrar el derecho a la salud, esperamos que el gobierno que lidere el próximo periodo tenga claridad de que se tiene que hacer una reforma estructural para no seguir separando a las personas entre quienes tienen más acceso y quienes no. Terminar con esta dualidad FONASA-ISAPRE. Y eso requiere también poder tener financiamiento y poder tener voluntad para mancomunar. Lo bueno es que hemos visto que algunos de los programas, por lo menos entre 2 o 3, lo incorporan, poder avanzar hacia un seguro único de salud, que nos parece que también cambia el escenario que habitualmente habíamos visto con las distintas correlaciones de fuerzas políticas, que es una solicitud que nosotros llevamos varios tiempos demandando y creemos que hay un escenario mucho más favorable porque hay distintos sectores en el eje derecha-izquierda desde la centro-derecha donde también se han apoyado ideas en esta materia. Lo otro tiene que ver con la atención primaria universal, que nos parece importantísimo y también hay programas que lo han incorporado, como también resolver rápidamente la avalancha de atenciones desplazadas. Y ahí hay hartas propuestas como de la Comisión Nacional de Productividad que vimos transversalmente en todos los programas incorporados y eso es muy bueno para el país porque permite también empezar a visualizar formas de mancomunar los prestadores, tal como lo hemos vivido en pandemia, en donde las camas públicas y privadas funcionaron como un todo, como también el sector privado, bajo reglas claras, permite resolver los problemas de salud de las personas. Y creo que también ese era un paraguas bien transversal en los distintos equipos y creemos que en ese espacio hay mucho para hacer. Las diferencias más puntuales son las más estructurales, pero vemos también con muy buenos ojos que varios programas o por lo menos imaginamos un porcentaje importante también el día de mañana de los parlamentarios van a apoyar estas ideas. ¿Hay cosas que no haya encontrado en esos programas que le gustaría que a lo mejor estuvieran incluidas o por las que desde el Colmed quisieran, digamos, impulsar pensando en un nuevo periodo? Bueno, quizá una de las áreas que directamente nos golpea tiene que ver con cómo se relacionan los funcionarios y cómo se relaciona el Estado con ellos. Nosotros estamos pensando en una nueva ley funcionaria, siempre habíamos pensado en una nueva ley médica única, pero creemos que hoy día ese escenario queda un poco estrecho porque hay muchos desafíos sanitarios que, por ejemplo, en materia de pabellones, se requiere muchos técnicos paramédicos en nivel superior para poder mejorar y optimizar el uso de los respectivos pabellones. Así también un área que no vimos en todos los programas era en torno a la participación de las personas y desde esa perspectiva creemos que hay que pensar en un defensor del pueblo o en un defensor de los pacientes que permita también fiscalizar que los distintos gobiernos realmente le resuelvan los problemas de salud a las personas y no sean las personas las que tengan que ir a introducirse en esta burocracia con la superintendencia u otras acciones, sino que alguien que esté activamente velando por el derecho de los pacientes y de las personas. Sabemos que a lo mejor algunas de las cosas, por más que estén en un programa de gobierno, pudieran por
temas políticos no terminar viendo la luz en materia de salud, pero a lo mejor sí hay oportunidades en la convención. También mirando en ese debate, el derecho a la salud, qué cosas a lo mejor pudieran consagrarse que desde el Colmed al menos ven esperanzados. Sí, bueno, tenemos todas nuestras fichas en la nueva Constitución. Nosotros ya le entregamos a la NIEM presidenta Elisa Loncón un documento aprobado por nuestra institución con 10 pilares para poder mirar desde la perspectiva sanitaria el derecho a salud, entendiéndolo no solamente desde los prestadores de salud, lo que habitualmente entendemos como salud, sino una cosa mucho más global, con perspectiva de género, mirando hacia nuestras primeras naciones, también entendiendo el concepto de una salud que justamente ahora que estamos en la COP, se entiende en que incorpora los ecosistemas y el medio ambiente dentro del desafío sanitario y en donde también esperamos que desde el sector salud podamos abogar por ello. Este documento, además, vamos a proceder a participar de las comisiones como corresponde, pero esperamos sin duda que pueda consagrarse el derecho a la salud y también fije un norte en algunos temas operacionales del sistema sanitario que vamos a tener en el futuro. Sabemos que esto no va a ocurrir de forma inmediata, pero creemos que es un muy buen ejercicio para fijar un norte. Nosotros soñamos con un sistema nacional como el Sistema Nacional de Salud inglés. Entendemos que hay muchas fases para poder llegar a ello, pero que ese sea el norte, que nuestro país y los distintos gobiernos que van a ir pasando estén trabajando activamente para que ello se materialice en Chile. Doctora, para ir cerrando, quería llevarle un tema que seguramente también le toca más directamente. La maternidad. Hay proyectos que son relativos, por ejemplo, a permitir el teletrabajo a mujeres que estén embarazadas. Hubo un veto hace poco, pero se retiró a ese proyecto que había sido aprobado. Y ahora hay otro que está, digamos, a la espera de verse en la sala del Senado, pero que habla incluso de permitir esta posibilidad en caso de una alerta sanitaria que se decrete por alguna pandemia. Creo que son temas que van en favor seguramente de la crianza y el resguardo de las personas que están justamente embarazadas. Sí, bueno, tenemos tremendos desafíos en materia de conciliación familiar y el trabajo, particularmente para favorecer el rol de las mujeres, pero también para entender un rol mucho más activo de los hombres en la participación y en los roles de cuidado. En el contexto de la pandemia, nosotros somos muy partidarios de extender todos los beneficios que iban hacia las mujeres en periodo de embarazo y en periodo de crianza de niños muy pequeños, en el contexto de alerta sanitaria y no solamente por el estado de excepción constitucional que tenía mucho más estricto para la limitación, por ejemplo, con el toque de queda y otras materias, entendiendo que la pandemia continúa y que muchas de las restricciones se mantienen hasta la actualidad. Nosotros creemos, y nuestro llamado siempre ha sido que los empleadores que efectivamente tienen oportunidad de mantener a aquellas mujeres en su rol de teletrabajo intenten hacerlo, flexibilizar. Creo que la pandemia aceleró muchos procesos que venía pasando en nuestro país, en donde las mujeres han sido muy beneficiadas, entendiendo que también la doble labor de cuidado y trabajo es muy desgastante y a veces no es la panacea que uno piensa per se, pero hay varios desafíos. Sin duda vamos a apoyar todos los proyectos de ley que intenten hacerse cargo de la conciliación, sobre todo en el rol de las mujeres. Claro, hay varias iniciativas que están ahí en trámite que justamente apuntan a tratar de cierta manera en aquella conciliación. Doctora Escasich, queremos agradecerle por este diálogo junto a Senado Conecta. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Y nosotros queremos invitarlos a que tanto esta conversación como las anteriores que hemos tenido en Senado Conecta puedan revisarlas en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile y también a que estén atentos a las redes sociales del Senado para conocer más novedades sobre nuestro programa. Gracias por su compañía.